Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Hola, buenos días. Es un placer saludarlos como todos los lunes que nos encuentran aquí transmitiendo en Magnitud Radio. Mi nombre es Guadalupe Montaño y tengo el placer de presentarles, pues no sé a quién. Estoy aquí como muy bien acompañada, estoy pues bien a gusto en una amena charla, pero ya tenemos que entrar al programa, así es que voy a empezar a presentar. En primer lugar, en el orden que lo hacemos cada semana, presento a mi compañera de radio, Norma Magaña. Lupita, qué gusto estar nuevamente aquí contigo, con esta gran invitada, compartiendo una semana más, un nuevo tema y encontrándonos como siempre para seguir aprendiendo de todos los temas que hay, ¿no? ¡Qué gusto! Sí, pues qué padre. Nuevamente damos un saludo a Alma Ríos. Por cuestiones personales no nos puede acompañar, pero desde aquí le seguimos mandando muchos abrazos. Mucha luz. Y bueno, ¿y qué te parece que hoy presentamos a una hermosa compañera y amiga que nos va a hacer el favor de acompañarnos este día? ¿Qué te parece, Lupita, que tú la presentas? Porque tú has sido su maestra también y tenemos el gusto de tener en cabina a alguien que ya han conocido porque ha sido invitada de este programa y que hoy nos enorgullece en tener con nosotros. Bueno, pues me encanta, es un placer las charlas que tenemos con ella y pues la gente también ha respondido porque es la segunda ocasión que nos acompaña. La vez anterior, siendo ella la que nos deleitara con un tema, nos enriqueciera con un tema, sí. Y en esta ocasión pues nos va a acompañar siendo parte de la entrevistadoras. Así es, que es un gusto, ¿verdad? Poder contar con ella. Sí, Gaby Loza. Tengo el gusto de presentar Gaby Loza. Muchas gracias por esa presentación y por invitarme a participar con ustedes, pero ahora como conductora. Sí. Para mí es un gran honor y pues sí, saludos a Almita. De verdad, súper agradecida que me permitan compartir la mesa con ustedes y bueno, los micrófonos. Sí. Qué gusto, Gaby. Gracias. Como pues bien este día, perdón. No, como bien decías, que ella es muy conocida, porque busquen programas anteriores con ella y han tenido un gran éxito, ¿no? Sí, este tema que nos compartiste estuvo muy bueno. Estoy tratando herencias, lealtades heredadas, ¿verdad? Híjoles, de verdad que tuvo una repercusión. Sí, la verdad. Encantó el programa, lo que nos transmitiste. Pues nos dejaste así como con ganas de seguir probando más. Claro que sí, Lupita. Ya sabemos que ya te atraparon por allá en otro programa, pero todo forma parte de Magnitud, así es que... Sí, todos somos la familia Magnitud y entonces yo encantada de compartir. Sí, y agradezco mucho que me den la oportunidad de poder compartir, pues ahora sí que este conocimiento, ¿no? Y que pueda llegar a más personas. Porque no sabes qué satisfacción me da cada que veo a alguien que se le iluminan sus ojos con esa esperanza de poder encontrar un camino mejor o saber que lo que han vivido solamente ha sido como el preámbulo para una vida mejor. ¿Te imaginabas en algún momento transmitir otro tipo de ideas que no fueran las de tu profesión? No, Lupita. Profesionalmente, en la 3D... Soy contador público, o sea, nada que ver. El razonamiento puro y duro. Razonamiento puro, cuadrado, sí, inflexible. Sí. Y bueno, algo me decía que había algo más. Entonces, sí, me desarrollé en esa parte, en la parte financiera. Y bueno, pues empecé a dar el salto a la parte holística, empezando por numerología y después por Reiki, porque como siempre, ¿no? El vivir esta parte de la emoción con tanta intensidad te hace buscar otro camino, porque dentro de ti te dice algo, es que no es hasta aquí, o sea, la vida no puede ser tal cual, o sea, tan cuadrada. Entonces, pues, me fui hacia otro lado. La siguiente línea en la que ya ahora eres una experta. ¿Se desarrolla es bioneuroemoción, acompañante en bioneuroemoción, y esta parte de pues ayudar a las personas a tener un bienestar emocional. Hoy hice el comentario de, pues es que a mí me gusta trabajar con las emociones, y se me quedaron viendo así como diciendo, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Y yo, sí.
Dice, ok, pero trabajar con las emociones, primero vivir las emociones para poder explicar. Y yo, pues eso es lo que he estado haciendo. Bueno, es que ahora van a llegar más fuertes para que lo veas desde otro punto de vista. Y justamente nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con esto. Para poder transmitir hay que vivirlo. Así es. El tema de hoy le damos el título de El maestro vive lo que enseña. Y en esta ocasión, bueno, Norma Magaña nos va a guiar por este tema. Sí, en el que espero, por supuesto, su participación total y plena. Fíjate que planteamos este tema ante la posibilidad y ante también la presentación que tuvimos la semana pasada de lo que será nuestra expo Magnitud Holistic. Y ahí nos decía el director general de Magnitud Radio, Gabriel Toledo, que había una serie de invitados que se han vuelto maestros en su arte y en su técnica de terapia, de sanación, de lo que manejen, y que son ellos los que nos van a venir a compartir parte de su conocimiento. Y cuando planteamos este tema, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que define a un maestro? ¿No? Y en realidad, pensando en el mundo holístico, pues podemos, todos reconocemos a aquellos que han sido nuestros maestros, esos grandes entes que nos van acompañando desde el inicio de nuestro camino espiritual, en este sendero de autodescubrimiento. ¿Y por qué es así? Durante mucho tiempo la tradición siempre ha marcado que es importante tener a un maestro al lado, alguien que te apoye a entender algunas claves que guarda el camino de la ascensión. ¿Y por qué es así? Y yo me quedaba pensando, bueno, realmente todos tenemos la conexión directa con la divinidad, ¿cierto? Todos podemos contactar con nuestros guías, con la divinidad y tal. Así que, ¿por qué ha sido necesario siempre tomarnos de la mano y del ejemplo de un maestro que nos permita ir guiándonos también por este camino de autodescubrimiento? Y mira que hablo de maestros más en el ámbito espiritual, que no un maestro de primaria o de secundaria, que vamos a ver un poco las diferencias que puedan tener, justamente porque de lo que intentamos es, como bien decía Gaby, adentrarnos en este camino de conciencia, ¿no? Entonces pensamos en estos seres que nos inspiran, nos guían y nos motivan, y que a través de su ejemplo nos permiten seguir sus pasos. Y yo creo que esa es la gran diferencia de lo que es un maestro. A mí me gustaría mucho preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes considerarían como aquellas virtudes básicas de los que se pueden considerar maestros. Y es que si bien todos iniciamos como discípulos en algún momento de nuestro camino, lo primero que nos mueve en este camino discipular pues es la información. Entender y tener como una serie de información que nos permita empezar a tener un manejo más profundo de ciertas cosas, de ciertos temas, de técnicas, de empezar a comprender cosas que hasta ese momento nuestro propio razonamiento nos había limitado a ver. Y entonces para mí sería como el primer paso, empezar a adentrarte en esa información. Pero hay un segundo nivel que tendría que ser con poner en práctica esa información que vas recibiendo. Porque si bien podríamos decir que la información es solo teórica, es importante que tú lo que recibas de enseñanza de tu maestro lo practiques, para que tú vayas profundizando en aquello que se te ha dicho que es la técnica, la terapia, el conocimiento oculto de ciertas cosas, y que a partir de esa propia experiencia y profundización tú vayas convirtiéndote a su vez en ese propio maestro en el descubrimiento, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente en el conocimiento superficial, rápido y novedoso, que puede ser recibir información al principio. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando empezamos en cualquier camino, técnica, nos llama tanto la atención que ahí nos quedamos, ¿no? Pensando en el Reiki, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me explicaron qué era, de dónde había venido, quién era el maestro que canalizó, me encantaba mucho repetir la misma historia como para tratar de entender. Pero solamente el entender te deja en un nivel racional. De razonamiento. Así es. Como que te hace falta entonces entrar en la parte práctica del trabajo profundo a través de tu propia experiencia con ese fin, comprobar aquello que se te ha dicho, ¿no? Y yo creo que, por eso decía que siempre ha sido importante la guía de un maestro que te motive, que te guíe, pero que sobre todo te inspire a través del ejemplo, y que te pueda explicar algunas claves que para los primeros pasos que tú das en cualquier camino de conocimiento resultan necesarios por tu falta de información, ante todo. Y creo que ese es el gran papel que tienen los maestros básicamente en nuestro camino iniciático. Ayudarnos a develar algunas claves, algunas
cuestiones que hasta ese momento nosotros todavía no manejamos, sobre todo en este camino de las emociones, de la energía, de estas cosas intangibles, inteligibles a la materia. Nos cuesta mucho trabajo empezar a todos, cuando empiezas y te dicen, es que esto es más de creer que de ver, o es más de sentir que de palpar. A todos nos ha costado, porque estamos acostumbrados todavía a la materia, a la razón, al no creo hasta que no veo, ¿cierto? Y entonces es a partir de la instrucción de un maestro que tú pues empiezas a seguirlo de alguna manera, aún sin entender el conocimiento que te empieza a transmitir. Y entonces aquí me entra a mí una cuestión muy importante. ¿Quién debería de ser esa figura de un maestro? Por supuesto que desde mi perspectiva es alguien que ha avanzado un poco más en el sendero, pero no solo ha avanzado más, sino que ese mismo ser ha llegado a ser maestro de sí mismo. Esa es una clave fundamental. Ha llegado a tener la maestría en el dominio de sí mismo y de su emoción. Muchas de las grandes tradiciones filosóficas muchas veces coinciden en que uno de los trabajos fundamentales cuando tú inicias es conocerte a ti mismo y dominarte. No solo es el conocerte, el saber que eres mucho más allá de tu cuerpo, mucho más allá de tu mente, sino también saber que tienes que dominar esta parte cuaternaria, básica, de emoción. ¿Y por qué dominarla? Porque tienes que vivirla, que sentirla, y a partir de ahí saber que hay algo superior, tu voluntad, tu mente, tu decisión de dominar. Había algunas virtudes, alguna vez también hablamos, de esas cualidades humanas que son preferidas a otros valores, ¿no? Entonces el maestro se ve como esta persona sabia que ha logrado avanzar en el sendero, profundizar en el conocimiento, pero sobre todo de aplicar ese conocimiento en el dominio de sí mismo. Y entonces es ahí cuando uno reconoce quiénes son sus verdaderos maestros. Claro. Porque esa es justamente la parte a la que quería llegar en esta charla. Cuando el maestro vive lo que enseña, es porque él se vuelve su propio maestro. Y es a su vez evidencia de todo lo que puede compartir con sus discípulos, ¿no? No se queda solo en el conocimiento puro y duro, es decir, es una persona sabia que sabe por qué ha aprendido a partir de su experiencia, porque domina la técnica, porque ha trabajado, sino además porque sabe que guía conciencias. Y ese trabajo de guiar conciencias le impone una gran responsabilidad. Responsabilidad. Aquí hablamos de otro de las virtudes que debería de tener un maestro. Yo creo que más adelante vamos a hablar de algunas virtudes en las que me gustaría mucho que ustedes comentaran también, pero que sin duda entonces podemos reconocer que no cualquiera pudiera ser un gran maestro. Cuando tú ves cuando tú llegas a un lugar, escuchas una técnica, practicas una terapia y demás, tu intuición siempre está alerta a las claves que te dicen, oh, me vibra, no me vibra. Cuando hablamos una vez, ¿te acuerdas, Lupita, con Alma Ríos de la modernidad, de esta moda de la espiritualidad hoy en día y del riesgo que se corría en ir a algunos centros, a algunos lugares donde te dicen, soy un gurú? Aguas, porque un maestro jamás te va a decir, soy un gurú. Es tanta su modestia y su humildad que los verdaderos maestros se reconocen justamente porque son los que menos hablan, los que menos exhiben. Es que estás hablando de un punto muy importante. Si bien vemos al maestro ya formado, el maestro que nos motiva, porque es una de los anclajes o de los clics que hace el estudiante, el que el maestro le inspire, le motive a través de lo que está transmitiendo. Una por su charla, porque la charla ya es de alguien que lo siente aquí. Y entonces su charla, su comunicación es intensa. Y esa intensidad es la que hace que digas, claro, sabe lo que está diciendo. Y no solamente, claro, aquí lo estamos manejando al ámbito holístico, como bien lo refieres, pero hasta en un ámbito del escolar. Académico normal. Escolar, sí. El que un maestro, al momento de estarte dando la clase, te resuene con su vocabulario físico, con su vocabulario de los ojos, con su vocabulario energético, ya también te hace clic. Yo recuerdo una maestra de historia, hablaba como los ángeles de historia. Y tú amabas se le la hacía historia. agua a la boca de hablar de historia, de verdad, se le Sí. hacía agua a la boca. Ella Claro. disfrutaba cada palabra que decía
y se miraba hacia arriba pensando en lo que ella estaba narrando, y yo volteaba a ver que estaba mirando porque ella estaba tan embelesada dando su clase. Sin duda. Que yo me imaginaba, porque un maestro te ayuda a que en tu mente tú empieces a dar forma, Claro. y a crear la idea que él está aquí, encapsulada en su cabeza, ¿no? El escucharlo te permite que tú también empieces a recrear. Pero también has comentado algo dentro de este concepto del maestro. Para llegar a ser maestro se tiene que ser estudiante primero. Ahí empiezas, ¿no? Como todo Sí. en este camino, ese es el inicio. Del aprendiz. Hasta que tú te dominas y has entendido esto que tú dices, porque comentas algo muy importante. ¿Cuáles maestros son los que más recordamos? Tú nos acabas de poner el ejemplo perfecto. ¿No recuerdas al maestro gruñón que te exigía, que te gritaba, que te daba miedo, que te imponía o que te castigaba? En nuestra época todavía se llegaba a castigar. Sí, claro, ¿no? cuando te aventaban el gis o cosas así. Fíjate que había como una manera, y ahorita me regreso a lo que me comentabas, Lupita, pero normalmente en nuestra época la manera de un maestro estaba para educar, pero la manera de educar era a través de la autoridad. Era autoritariamente que te imponían lo que tenía que ser, pero la imposición no es educación. Imagínate tú un papá que te dice, por ejemplo, tú tienes una fiesta y, oye papá, quiero ir con mis amigos. No vas. Oye, ¿pero por qué? No vas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso no educa, eso impone. Quizás hay un miedo y lo que tú quieras de profundo, pero bueno, a lo que voy es que normalmente a nosotros nos tocó una etapa de nuestro proceso de aprendizaje de mucha coerción a través de la imposición. Nos decían, esto es así, y uno decía, ok, así es. Y no cuestionabas más, no aprendías más. Pero tú, ¿por qué recuerdas a esa maestra de historia? Y nos has dicho, porque evocaba, yo quería ver lo que veía. Independientemente de su aspecto físico, era una maestra muy pulcra, era una maestra que vestía Por muy ad hoc, supuesto. que ella hablaba de filosofía un poquito cuando hablaba de historia, y su indumentaria era estética, fina, bella, limpia, pulcra, y además le salía del corazón la palabra. Fíjate cuántos Transmitía atributos. conocimiento. Sí, si te parece, vámonos a nuestro primer corte, y regresando pues puntualizamos más en estos pasos que se tiene que dar para llegar a ser un maestro. Por supuesto. Volvemos en un momento. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Muy pronto. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Pues regresando ya del corte, aquí seguimos platicando de lo que es un maestro, de lo que no es un maestro, de las experiencias propias, de lo que vivimos, de lo que sufrimos. Cuéntanos es que nos Y de estabas todas contando estas algo anécdotas. súper interesante en el Sí, corte, de Lupita, tu que como nos maestra. hemos reído, ¿eh? Sí. Coméntanos, por favor. ¿Quién no de nosotros pasó por la lupa de un maestro exigente, o un maestro tirano, o un maestro inflexible? Por ¿Quién supuesto. no? Todos hemos sido Todos, hijos de esa de verdad, enseñanza, Sí. ¿no? Y no todos podemos vivir bajo la misma tensión, que Claro. también es eso importante. Un maestro tiene que tener la visión de que no todos los alumnos reciben el conocimiento igual. Así es. Y ¿no? tener la capacidad de diferenciar entre el tímido, entre el audaz, en el que puede recibir la información en un flash, y quien tiene que irla dehuyendo poco a poco. Así es. Pero un maestro que generaliza, pues entonces contra todos se va, y a todos les exige por igual. Y si uno pudo, todos los demás tienen que poder, ¿no? Y tienen que Sí. contestarlo igual. Fíjate que yo ahí ubico este tipo de maestros autoritarios, decíamos, más como un padre regañón que realmente como un maestro.
Para mí, ¿cuál sería la característica básica de un maestro? La inspiración, la motivación. Mira, cuando uno motiva a sus discípulos, a sus alumnos, logra que sean ellos los que hagan algo porque saben las consecuencias que puede haber. No porque los reprendas, ¿sabes? No porque les digas, si no haces A, va a pasar B. Sino porque les digas, oye, yo considero que si tú haces A, probablemente tu resultado sea B. Y entonces al ver las consecuencias de tus acciones, tú libremente eliges lo que es mejor para ti. ¿Qué hizo ese maestro? Simplemente motivarte a reflexionar un poco más acerca de un asunto específico. Este maestro que tú nos decías, la maestra esta, pues básicamente lo que hizo fue aniquilar tu creatividad o el interés que tú pudieras tener en la geometría, ¿cierto? Sí, o en el era álgebra la clase y sí, bueno. Y te aseguro que nunca aprendiste. No. Y por supuesto, cerraste todos los canales ante la posibilidad de eso. Sí. En cambio, yo creo que también podías recordar a algún maestro de matemáticas, pensemos, que él se detenía al ritmo que fuera necesario para poder explicar lo que él quería explicar. Y Sí, cuando por tú supuesto. por fin lo entendías, bueno, no eras de las primeras que querían llegar a su clase para estar, para atender, para no perderte ninguna. Claro, y no había faltas en ese tipo de Así clases. Por ejemplo, ¿qué tal los maestros que cuando un alumno llega a ser más hábil e incluso sabe más que él, en ese momento le pone un alto y empieza a tratarle de quitar todas esas alas en lugar de decirle, adelante, apórtame a la Claro. clase y qué bueno que sepas más, ¿no? Desde esta humildad que debe de también tener un maestro. Por Entonces, supuesto. ¿cuántos maestros no ha habido yo me topé con alguno que, pues porque hacías más de lo que te pedía, o sea, tu trabajo era para 10, él te decía, no, tienes 8 porque hiciste más de lo que se te pidió. Qué barbaridad. Entonces, por iniciativa, pues entonces te bajaba puntos, Sí. ¿no? Entonces era como esta parte de decir, no puede ser que tú sepas más que yo, porque aquí el maestro soy yo. Fíjate que esto que comentas, en algún sentido, cuando uno habla de los maestros, realmente una de las condiciones básicas que yo les decía, este dominio de ti mismo te llevaría a entender que ni lo sabes todo, porque tú también estás en el camino de aprendizaje y de evolución. Ni lo sabes todo ni lo has vivido todo. Quizás, como decíamos, has avanzado más en el sendero, has profundizado más, tienes el manejo de algo, pero sin duda algo que tendríamos que reconocer es que todas las opiniones son válidas, que la manera de ver la verdad es distinta desde cualquier perspectiva. Exacto. Y el hecho de que tú asumas que sabes más solo porque eres el maestro y el negar la posibilidad de que alguien haya hecho un mayor esfuerzo o haya investigado más que tú en ese momento y tenga más fresco un tema, simplemente te pone a ti como maestro en desventaja ante la imposibilidad de reconocer que hay verdad en todas partes, ¿no? Sí, mira, Yogi Bayan dice que Yogi un verdadero maestro te lleva al camino de la maestría Así es. y te lleva por la senda de la instrucción, de la capacitación, del dar a cada día, cada momento el maestro sigue dando hasta que el alumno alcance la excelencia. Así Y un verdadero maestro no teme que el alumno lo supere. Claro. Y no es un teme poco el es que es objetivo. Y no teme Claro. compartir conocimiento, no teme que ese conocimiento, el dárselo al alumno es, vamos, doy el conocimiento, también es cierto que el conocimiento se tiene que ir dando gradualmente para que se pueda ir asimilando. Así es. Pero también existen los extremos, el no doy para que no me superes, el no doy porque me puedes rebasar. Claro, guardarte esa información, ¿no? O sea, esta parte del no compartir. Y justo es eso, es miedo. Es Hablando miedo de emoción, a que se qué muere tal, es detrás. el miedo a que vaya a ser más que yo y entonces yo deje de ser ese maestro que es el que guía, cuando de verdad no. Claro. Esa persona no es un maestro. Y Yogi Bayan termina esta frase diciendo que finalmente el alumno que quiera ser como el maestro va a tener que pasar también por el aprendizaje. Por supuesto. Y por los desvelos, y por el dilema, y por el fracaso, y por los logros. El camino va a ser igual. Fíjate, Lupita, que aparte dijiste claves fundamentales del ser maestro. Un maestro, por supuesto, que va a mantener la instrucción, porque eso es permanente. Él mismo se va a estar actualizando, renovando, profundizando en lo que sabe. Hay otra parte que es importante, que es el servicio a los demás.
En este asunto de guiar conciencias, por supuesto que el maestro, el compromiso que adquieres en cuanto tú te vuelves un maestro es servir a los demás. Y sabemos que esa es una de las virtudes y características básicas del maestro. No solo el autodominio de ti, del autocontrol de tus emociones, sino el estar constantemente trabajando en bien de los demás. Y en este momento, cuando tú hablabas y recitabas las frases de Yogi Bhajan, por ejemplo, recuerdo mucho lo que era, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la figura del faraón. El faraón era este gran ente jerárquico que dirigía la vida de la sociedad, pero no era por un capricho de nadie que se imponía. Este faraón era el gran padre, el gran maestro, y esta característica principal que guardaba era porque era el que tenía más carga, un cargo superior significaba más carga. De tal forma que aquel que llegaba a ser un maestro, en realidad lo que implicaba y el compromiso que absorbía era generar una mayor responsabilidad, no solo para él, sino por supuesto para toda la comunidad en la que servía. Y es algo que hoy en día parece que también algunos maestros no toman en cuenta, tomamos en cuenta. Veíamos en alguna charla, me acuerdo mucho con Gabriel la semana pasada, que decía, a veces solamente se ve el bien propio y no ves el bien que le haces a la comunidad. Un maestro, sin duda, cuando adquiere la maestría del dominio de sí mismo, sabe que una de sus responsabilidades siempre va a ser servir y trabajar para los demás. Y en la medida que él trabaja para guiar estas conciencias, él va avanzando en su propio camino de evolución, en su propio aprendizaje, pero sabe que esas conciencias representan simplemente el eje a cuál van a dirigirse, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que un maestro no podría ser contradictorio en su manera de vivir. No podría explicar, guiar, motivar a través de su ejemplo algo que él mismo no sea capaz de llevar a cabo a su vida cotidiana. Cuando hablamos entonces de la maestría de uno mismo, recordamos básicamente que se habla de este grado de autodominio, donde tú ya te conociste, sabes lo que eres y entonces tratas de amansar a la bestia, ¿no? Como decimos nosotros. Sí. De controlar a las emociones. De ser mesurado, de a lo mejor no ser tan alocado en tus decisiones, sino tratar de pensar un poco más allá en las consecuencias. Siempre buscar el justo medio de tus acciones. Y en esta medida, tú te vuelves guía, motivación y ejemplo de tus discípulos. Y es así cuando un discípulo ve esa coherencia en un maestro, que él lo va a seguir prácticamente en cualquier sentido, asumiendo que el maestro ha avanzado más y que esa característica le da entonces esta posibilidad de decir, esto no, como bien lo has dicho, este conocimiento aún no lo vas a entender, no es tiempo, confía. Ahora sí que barre, hijo, barre. Me acuerdo mucho de esta escena en alguno de los monasterios, ¿no? De Oriente, donde llegaba el discípulo todo deseoso de saber los grandes misterios del hombre y del universo. Y llegaba entonces con su maestro, maestro, es que he meditado durante 20 días y estoy preparado para recibir toda la información. Y el maestro, 20 días, pues ve, medita 40, ¿no? Y entonces, pero es que ya medité 20, sí, ve y medita 40 días, y cuando logres eso, pues ve y medita otros 40 días más. Y el alumno en su intensidad y en esta necesidad de recibir información rápidamente, aunque sea a nivel superficial, siempre dice, ¿no? Ya estoy preparado, ahora sí estoy listo para entender todos los misterios. Y el maestro voltea y dice, sí, hijo, está bien, barre, hijo, barre. Ese es el nivel de conciencia que corresponde. Pero cuando entendemos la profundidad de ese conocimiento, es cuando decimos alguna característica que debe tener el discípulo, en este caso, cuando ha encontrado un maestro en coherencia, pues simplemente confiar y seguir su propio camino. En algún momento, la información será revelada cuando, evidentemente, el alumno esté preparado. Eso me recuerda mucho que siempre decimos, cuando el alumno está listo, el maestro siempre se revelará, ¿no? Claro, y también dentro de este concepto, el maestro no debe guardar misterios, que es otro. ¿A qué nos referimos por misterio? Uh-huh. Muchas veces, con tal de deslumbrar al alumno, podemos crear más carga sobre lo que vamos a transmitir, ¿sabes? Como haciéndola más onerosa, más difícil de entender, para que también nos midan, ¿no? Nos midan qué tanto sabemos de esta técnica, qué tanto de este conocimiento.
Y el misterio es parte de la ignorancia, ¿no? Es parte de no poder ver la luz que hay detrás. El misterio se guarda cuando no tienes otro recurso. Es que es tan fácil cuando empiezas a develar y a reconocer la luz. Uh-huh. Parece algo tan fácil y tan sencillo. Se ha manejado misterio, Lupita, quizás porque estas mentes iniciadoras, cuando empiezas, se conforman con recibir información abundante, rápida y superficial. Y en ese sentido es que nosotros decimos, eso no es el conocimiento. Es conocimiento, no es sabiduría. La sabiduría requiere profundidad. Y en ese sentido es que el misterio se refiere a la profundidad de la cual, a través del esfuerzo y del estudio constante, tú sacas las verdaderas cosas, ¿no? Aunque las técnicas aparentemente guarden una simplicidad natural, pareciera entonces que pensemos en el Reiki, que es una técnica hermosa que todas manejamos. Y en los últimos tiempos, ustedes han visto, pues se hacen iniciaciones de un fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y entonces vas a un fin de semana, a estos lugares magnificentes, tal y cual, te inician y ya eres reikista. Uh-huh. Y en un fin de semana ya puedes sanar y curar y despertar conciencia y no sé qué. En tiempos antiguos, tú lo sabes, tú eres maestra de Reiki, sabes que es solo un pequeño paso en el camino de conciencia del Reiki. Y bueno, Normita, ¿y dónde está la práctica? Exactamente. O sea, ¿por qué inicias en un fin de semana? Así ¿Por qué le dices sí, ya tienes todas las herramientas para que tú seas ahora Master Reiki, ¿no? Y te llamas además, y así, ¿no? Master Reiki. ¿Y dónde está tu práctica? ¿Dónde está de verdad esa percepción del sentir del otro, de percibir esa energía y decir, ok, sí es esto? De esa empatía, ¿no? Muchas pero veces. ¿están de acuerdo que hoy en día, a propósito de esta moda que hay en la espiritualidad, pues en un fin de semana te vuelves reikista, ¿cierto? En ese sentido es que se habla del misterio. Es decir, no porque sea difícil, sino porque exige lo que tú acabas de decir, trabajo y estudio profundo. Hasta que tú experimentas lo que tu maestro te dice, hasta entonces puedes entender qué era lo que te quería transmitir. Exactamente. Lo que voy es que en esta modernidad y en esta vorágine y en esta época materialista donde queremos siempre respuestas rápidas y si no las tienes... Y soluciones. Soluciones. Y los chicos, ¿no? También ya vienen con esta energía de que no tienen esta habilidad de tener contradicciones y enfrentar cosas. Claro, porque todo lo pueden. ¿Y todo lo quieren rápido? Y todo lo pueden porque el esfuerzo pareciera que no existe. Cuando en cualquier camino iniciático... Hablábamos de la voluntad hace poco, ¿recuerdan? Entonces, el esfuerzo requiere disciplina y voluntad. Y cualquier esfuerzo, entonces, te llevará, guiado de la mano de tu maestro, a ese gran reconocimiento y conocimiento pleno de las cosas que aparentemente vienen de la luz, ¿no? Sí. Con todo esto estamos comprendiendo que el maestro ha tenido que pasar por también un camino gradual, sí, de ir adquiriendo el conocimiento, de ir poniéndolo en práctica, de autodisciplinarse, autoesfuerzo, de incluso dejar a un lado ciertas situaciones personales, no digamos sacrificar como el lenguaje occidental nos dice. O pagano, cristiano, de sacrificio. Sino elevando su espíritu. ¿Sabes qué? Elevando la responsabilidad que es transmitir. Porque si tú vas a transmitir, tienes que vibrar ese conocimiento. Ahora, si estamos hablando de algo holístico, pues transmitir algo holístico tiene que empatar con que realmente lo vivas, lo sientas y lo hayas experimentado. Lo hayas experimentado. Lupita, tú no me dejarás mentir. Hay maestros que se dicen maestros en sus terapias, pero que hablan pestes de alguien que fue su maestro, que se expresan más de los que fueron sus compañeros, que hablan mal de las instituciones que le dieron en algún momento apertura. Eso no te habla, y eso también es importante mencionarlo, porque siempre estamos expuestos pues a la ignorancia, al poder, al abuso del poder y al querer reconocimiento. Y pareciera que eso te da derecho a tirar como, ahora sí que escupir hacia arriba, ¿no? Y entonces cuando llegas a hacer eso, decimos entonces, ¿dónde está la coherencia? Y más en este ámbito de tú te tienes que dominar a ti mismo, implicaría respeto, reconocer que a lo mejor se cierran ciclos, como en toda la vida, pero que eso no te implicaría y no te obligaría a hablar mal de alguien que originalmente te tomó de la mano para iniciarte en el camino, ¿cierto? Claro. Y entonces hay ejemplos miles de este tipo de personas, y ahí es donde tú dices, y perdón,
¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la inspiración para que yo siga a este maestro que realmente me vibra después de su propia experiencia en este ámbito? ¿Cierto? Sí. Bueno, pues nos vamos nuevamente. Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que le iba a comentar a Normita que también estas personas, ¿no? Que cuando el maestro pone un límite y dice, yo considero que deberías de repasar un poco más este conocimiento, y entonces ahí el alumno voltea y ve al maestro y le dice, pero ¿qué te pasa? O sea, si estoy a tu nivel, hice lo mismo que tú, Sí. ¿no? Entonces, y ya Soberbia. después, y justo con esa soberbia, justo ellos son quienes se llaman maestros. Así es. Pues, ¿qué les parece que hablamos sobre algunas virtudes que deberían de tener aquellos que se llaman maestros? ¿Les parece que regresemos con eso? Sí, claro que sí. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Muy pronto. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este hermoso tema de que el maestro es lo que dice que enseña. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estamos aquí con Normita que nos está deleitando con toda su sabiduría como una buena maestra que es. Claro. Muchas que gracias, sí. mi querida Gaby. Pues es que estábamos hablando, ¿verdad? De algunos ejemplos que en el fondo te muestran la poca coherencia que puede haber entre alguien que se dice maestro, entre lo que dice y hace en sus actos, lo que demuestra en sus actos. Y eso en realidad no es más que una evidencia de que él mismo no ha avanzado lo suficiente en su propio camino, no ha logrado autodominio de sí mismo y por tanto... O no llevó la disciplina de ser alumno, ¿no? También. Porque eso habla También, mucho. claro. El que no sabe ser maestro es que no supo ser alumno. Así es. Y muchas veces pasa que cuando tú eres discípulo, y te sucede también, llegas a ser soberbio. Sí. Y te puedes creer que en algún momento dado, por el hecho de manejar más información, puedes saber más que tu maestro, ¿no? Y entonces esa soberbia también te impide aprender en humildad. Y entonces a mí me gustaría que vayamos repasando algunas de esas virtudes que pudieran tener los maestros, aquellos maestros que nos inspiran y que nosotros tanto admiramos, y que podemos reconocer en ellos ese gran ser que realmente ha trabajado en sí mismo, ha trabajado en la técnica que domina, en el arte que domina, y que ha logrado entonces inspirar a través de su ejemplo a las conciencias de sus discípulos. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Vamos a comentar algunas. A mí me gustaría mucho que veamos ejemplos, ustedes mismos recordemos. Y es que para mí una de las virtudes básicas del ser maestro es justamente la humildad. Un maestro tendría que empezar por reconocer que él mismo inició, o como diría nuestro gran Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y eso nos habla de la grandiosidad del alma de este ser. La humildad te lleva a reconocer tus propias deficiencias, tu propia debilidad y tu propia necesidad de seguir avanzando en el camino, en tu propio proceso, paralelo al de tu discípulo, ¿no? Sí, dentro de la humildad pues está el que el maestro reconozca que la verdad absoluta jamás la va a tener y que tiene que seguirse preparando y que tiene que seguir esforzándose y que tiene que seguir siendo estudiante incluso. Por supuesto. Y fíjate que acabas de tocar un tema fundamental, Lupita, porque en esta humildad y en esta manera que tú lo has dicho, la verdad absoluta no se va a conocer, es cuando entonces entra un concepto básico que es tolerancia. Hablábamos hace ratito de cuando un maestro anula por completo a un alumno que por alguna razón puede tener un mayor manejo de información en un momento dado. Esta falta de tolerancia de alguien que hace eso simplemente le lleva a demostrar su propia debilidad y su propio miedo, su propio temor, esa sombra que no ha logrado vencer. Pero alguien, un maestro humilde y sabio, realmente te permite escuchar tu propia argumentación del punto de vista que tú defiendas, porque sabe que en esa argumentación puede haber algo de luz. Él no descarta ninguna opinión. Puede haber algo de luz, incluso para él también puede haber un conocimiento que él mismo en su razonamiento interno y profundo no ha encontrado.
Sí. ¿Cierto? Entonces eso hablaría de tolerancia. Un maestro debería de tener tolerancia para poder atender y recibir las opiniones de cualquiera de sus discípulos. No de fomentar el debate, porque sabe que en la diversidad también está la unidad. Claro. Y en la perspectiva distinta, tú puedes captar otra imagen de la verdad que tú mismo no alcanzas a ver con tu propio análisis y razonamiento. Otra característica importante, por supuesto, es la responsabilidad. El que tú manejas el dominio, la maestría de ti mismo, de alguna técnica, de algún arte, también te lleva a ser responsable con aquello que tú transmites. Y tú lo dijiste muy bien, Lupita. No puedes dar perlas a los cerdos. En primera, porque no las aprovecharían. Y en segunda, porque distorsionarías la instrucción que requieren en un momento dado. Alguien que no ha madurado en su propio proceso de razonamiento llevaría a dar interpretaciones equívocas de lo que tratas de experimentar. En ese sentido, el maestro es el responsable de guiar paso a paso el avance y el manejo de información de cada discípulo, ¿no? Y ahí creo que es muy importante, todos los que somos maestros aquí, saber que la información se va dando y que también vas viendo cómo tu alumno va manejando esa información. A veces dar información es un gran peligro porque, ¿sabes? Se vuelve en contra de lo que quieres dar. Sí. Y lo sabemos. Entonces, tú vas se puede observando. despertar el ego dormido de algunas claro. personas, ¿no? No, Sí. bueno, claro. sabemos que se despierte el ego dormido y entonces, ¿verdad? Surge la soberbia donde dice, ay, ¿qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a enseñar a Sí, mí? ya lo sé Que todo. además soy más estudioso que tú, y más brillante que Y tú, ya lo y más sé inteligente. todo. Es muy interesante esta parte donde el alumno, como bien lo decías, Lupita, hay que saber ser alumno primero para poder ser maestro. Por supuesto. Entonces, bueno, a mí me queda claro cuando llega un alumno a decirte, hazme un examen ahorita y te lo contesto. Sí. Ajá, ok, sí, puedes tener la cabeza llena de conocimiento porque te lo aprendiste todo de memoria, pero ¿y si yo te pongo un examen práctico, lo resuelves? Ujú. ¿No? Es esta parte de ese conocimiento, bajarlo a la práctica. Y eso es lo que hace el maestro. Claro. Ese conocimiento lo baja a la práctica Claro. y además de que lo baja a la práctica, vive como enseña las cosas. Entonces Ay. por ahí entra la parte de que es más maestro el que enseña con el ejemplo que el que nada más va y te dice la teoría que puede estar en un libro, Claro. ¿no? Y te la agarras de ahí, ¿no? Otra virtud esencial de un maestro, sentido del humor. Qué Claro. importante. Sí, de sí, claro. verdad. Importantísimo. Mira, yo cuando veo al Dalai Lama, ¿cómo lo disfruto? No solo por la sabiduría que transmite este ser, sino porque es un niño. Sí. Él puede es estar divertidísimo. enfrente de cualquier persona y te hace Se bromas, ríe, te se toca, ríe. te juega. ¿Por qué? Ríe mucho. Porque él sabe que es un maestro y por tanto juega. Sabe que la vida es un juego y que no vamos a salir vivos de ella, ¿cierto? Entonces, un maestro que no tiene sentido del humor, que es totalmente autoritario, cuadrado, serio, tampoco logra conectar con el alma de sus discípulos. ¿Están de acuerdo? Claro, Claro. crea una barrera. Totalmente, totalmente. Entonces, no olvidar que la alegría que es parte de la vida, y fíjate cómo un maestro que ya tiene esta maestría, este dominio, que ha aprendido la experiencia, que sabe el conocimiento, que tiene la experiencia, que ha profundizado, también tiene otra cualidad, que es que entiende la vida. La entiende y la vive como este gran misterio profundo que es, que hablábamos de misterio no algo oculto, sino esta profundidad de vida, Sí. que no solo basta con estar en la vida, sino que es algo más de lo que hemos percibido, de lo que se nos ha dicho, y sabe entonces que este gran movimiento y demás depara muchas cosas, ¿no? Es un gran conocedor, es un gran observador y analítico de la vida cotidiana, que es una de las bases para este conocimiento iniciático finalmente, ¿no? Entonces, el sentido del humor es fundamental y es una parte importante que permite también llegar a la sabiduría profunda. El primer estadio, decíamos, es información teórica, que podemos encontrar en cualquier libro, que podemos bajar de internet, que podemos leer, pero que eso no nos da sabiduría hasta que la ponemos en práctica, Claro. ¿no? Así, necesariamente, es. como bien nos has dicho, que te lleva a ti misma a probar todo aquello que tu maestro te ha dicho, que tu maestro te ha instruido y que ahora viene esa parte tuya de entender que tú también tienes que probar. Otra característica fundamental de los maestros. Discreción.
También, importante. Claro. Discreción. Discreción, Lupita, fíjate, incluso de las cosas y de la vida de sus discípulos, de sus pacientes, ¿no? Que a veces no puedes Ese es estar... un código moral, ese es un código que tal vez no se habla, pero que no solamente en el maestro, sino en la sana convivencia, la discreción es una regla de oro. Sí, totalmente. La persona que está confiando en ti y sobre todo el estudiante confía mucho en su maestro y confía en todo lo que el maestro le dice. De ahí radica la responsabilidad de nosotros, que el alumno viene con una carencia, un desconocimiento, y lo que tú le digas en muchas ocasiones va a ser regla, va a ser ley. Y puede que sea un alumno que se vaya apostando con que esa es la realidad de la vida, ¿no? O puede verlo como la única salvación. Como la única salvación. Entonces, aparte de que empieza a admirarte por el conocimiento que no conocía, empieza a admirarte por tus cualidades, tus dotes, tu magnetismo y demás, surge la confianza del alumno y empieza a verte como su maestro de vida. Ya no solamente de clases, sino su maestro de vida. Oye, ante un problema... te lo va a confiar. Porque tú le permites ese acompañamiento personal. Claro. Y por supuesto que ahí está tu gran secreto. Entiendo lo que te pasa, soy empático contigo, pero no lo divulgo con nadie más, ¿no? Sí, la discreción de no comentarlo con nadie. Solamente incluso con este mismo alumno, comentarlo cuando él abre el espacio para hacerlo. ¿No? No te vuelves en su verdugo, no te vuelves en la persona que le está poniendo el dedo en la... O estigmatizarlo, en la Lupita, ¿no? Incluso de tacharlo, y a mí en ese caso también me refiero un poco al ámbito académico normal, donde los maestros no se dan cuenta del gran impacto que tienen en sus alumnos al decir, por ejemplo, eres un burro, o eres un tonto, no puedes, no entiendo cómo estás hasta este nivel, no entiendo cómo llegaste hasta aquí. Esa vulnerabilidad que muestra uno de tus discípulos, de tus alumnos, pues te la abren, como bien dices. Y una palabra que un maestro dice, pues por supuesto que puede marcar la vida de su discípulo, ¿no? De su alumno. Sí. Entonces ahí también diríamos al maestro, sé impecable con tus palabras. Por supuesto. Sin duda alguna, tenemos que leer los 4 acuerdos, los 5 acuerdos para poder ser un buen maestro. Otra característica fundamental de los maestros, paciencia. Paciencia. Claro. Y más paciencia. ¿Cuántas veces, de verdad, ya diste la instrucción, ya enseñaste la técnica, ya explicaste el símbolo, ya explicaste la teoría, el método, lo que sea, y llega un despistado? Y no entendieron. Sí. Y te dicen, ¿y me lo puedo volver a repetir? ¿Y cómo es? ¿Y cómo dijo? Y entonces así como de, sí, a ver, ok. Pero aparte, cuando tú estás explicando eso, lo dices. Sí. Y de aquí no nos vamos hasta que no lo entiendas. Uh-huh. Y le buscas. Yo creo que eso también es una característica del maestro. El compromiso. El compromiso, Sí. pero también el poder explicar de la forma más amigable y clara para que el alumno ese sería lo tu entienda. reto. Claro. Imagínate esa maestra que le trataba de esa manera tan dura y autoritaria a este grupo de álgebra. Sí. Su reto, haber hecho que el grupo comprendiera en todos los niveles, eso le hubiera servido a ella como persona. Ella explicaba una vez en el pizarrón y de ahí volteaba con el libro y la literatura con el libro pues iban los ejercicios, Claro. 1, 2, 3, 4, 5 y iba primera fila, ¿no? Fila tal, la número 1. Claro. Entonces la chica que estaba en el número 1 en primer lugar tenía que contestar y inmediatamente la maestra, pero hacer la ecuación así, y la maestra decía, negativo, la que sigue. Como Maestra, máquinas, ¿no? Sí, como un robot. robot. Todos volteaban. Pero maestra, negativo. Sí, qué horror. Y volvías a hablar. Pero maestra, 3 negativos. No, bueno. Ya no digo Qué nada. impresión. Y eso rompe la creatividad que pudieras tener. Claro. Y, obvio, la que contestaba bien se llevaba los 3 positivos de la que se había equivocado, más el de ella. Entonces era divertido para algunas que captaban con facilidad, porque sabían que ya venían arrastrándose 10 negativos y que al llegar a ellas se iban a hacer Muy competitivas, ¿no? Sí, entonces También ellas era eran muy así como, competitivas. ay, y las que éramos lentas en entender el álgebra, bueno, ya, ¿no? Ya de entrada ya, yo ya no entendía nada, ya Claro. se me borraba el cassette. Y cuando llegaba conmigo, pues ya llevaba acumulado los 3 negativos de mis compañeras, más el propio, 4 negativos. Y yo, no, por Dios. Claro. No,
No sé cómo la probé, yo creo que la maestra tuvo mucha compasión o le pidieron que tenía que pasar al grupo, porque no la arrastré la materia, pero no la entendí. Yo sé. No ahí entendí. quedó. Ajá. Y como ahí esa, se pues fue tengo la también posibilidad. grandes maestros, ¿no? Que me Yo han creo que motivado. todos tenemos ese, y por eso decía, siempre queda en el alma del discípulo, y en este caso tu guía espiritual, aquel que realmente te vibra, ¿no? Y vamos a seguir avanzando en algunas características. Una de ellas, fundamental también, es como la mediación, llegar al justo medio. Decía hace rato que un maestro debe ser mesurado. Muchas técnicas, muchas teorías y demás trata del dominio de ti mismo, del dominio de la cuestión externa, pero sobre todo de llegar al justo medio, aquello que el Buda decía, el justo medio. ¿Y a qué se refería? Bueno, a que no le había valido ser asceta del bosque y no comer en todo el día, y tampoco devorarse una comida así desesperadamente en un día, que era la clave de una vida sana y feliz. El justo medio, la moderación. Y la moderación en todos los sentidos. Sabemos que, por ejemplo, una ley del Kybalión es esta del péndulo, ¿no? Y que te dicen, claro, alguien súper apasionado es igualmente iracundo, ¿no? Sí. Y entonces se mueven estos extremos. Los extremos se tocan, los extremos Exacto. son lo mismo. Fíjate, qué bonito, mi maestra dándonos ahí, qué bonito. Claro. Tienes razón, los extremos son lo mismo, pero así como estás apasionado, así estás de destructivo. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza? Que un maestro debería, dada su maestría, moverse siempre en el justo medio. Eso te hablaría de autodominio, de autocontrol, y por supuesto, no es que dejes de vivir en intensidad, sino que moderación sería la clave. Y esta moderación te permitiría justamente el buen trato con las personas, ¿no? Esto que tú decías, la prudencia. No ser exacerbado y no exhibir cosas que no te corresponden, ¿cierto? Entonces, el trabajar siempre en la moderación, que es uno de los grandes retos de todos los días. Veo demasiada tele, no veo nada, leo demasiado, no leo poco. Ese tipo de cosas, muy moderadamente, llevarlas a cabo al día a día. Y esa es una de las virtudes del maestro. Claro. Otra gran virtud del maestro, la autoridad. El hecho de ser amoroso, de ser sabio, no implica que no ejerza cierto grado de autoridad, Claro. porque eso pone límites y control. Y sabemos lo importante de poner límites y control. Y de que también ejerza este conocimiento previo que él tiene y que puede expresar en cualquiera de sus discípulos, ¿no? Entonces, si tú dejas que cualquiera otro se te ponga las barbas, pues tú simplemente no tendrías el control, la virtud de guiar al grupo. De guiar al grupo, no Exacto. tendrías esa gran virtud, pero bueno. La prudencia, ya la habíamos dicho, y otra característica bien bonita que podrían tener los maestros sería la capacidad de guardar silencio y de ser gran observador de lo que ocurre alrededor. Muchas veces, cuando tú mismo estás en ese proceso de maestro-aprendizaje, que no termina nunca, te vuelves observador de todo lo que ocurre en el entorno. Y eso te ayuda y te nutre también a ti a entender la situación. Y no solo eso, sino que el ser observador te implica necesariamente llevarte al silencio, a un espacio de concentración donde solamente tú vas a estar en tu reflexión. Y esa reflexión, sin duda alguna, te nutre en tu ser, que es una de las habilidades que tienes que realizar. De tal suerte que los maestros debiéramos tener un momento del día en el que no solo estamos instruyendo, aprendiendo, reforzando lo que sabemos, sino sobre todo de podernos ir al opuesto, al silencio. Y de que ese silencio nos permite entonces internalizar y afianzar esa información, para que entonces surja a través de ti como un canal, ¿no? Qué importante en ese sentido. Y finalmente, pues la generosidad. Esto de compartir. Cuando tú tienes un conocimiento, la mejor manera de crecer y de realmente de saber que lo tienes es cuando lo compartes. Si tienes un conocimiento y te lo quedas para ti, te vuelves como un avaro intelectual, simplemente atesorando información. En la medida que tú te vuelves generoso y que tú vas descubriendo algo y eso algo lo compartes, simplemente ayudas a todo este proceso de toma de conciencia en este camino, ¿no? Y qué importante saber que finalmente todos tenemos que llegar a la meta. Y entre más pronto lleguemos todos, mejor. Porque como diría el Buda, hasta que el último
humano, hasta que el último ser de esta tierra no logre entender y concientizar, yo me quedaré aquí viviendo, ¿no? Reencarnando una y mil veces hasta que haya la liberación de las almas. Claro. Entonces, saber que tu aportación, tu propio esfuerzo, tu propio conocimiento te permite ayudar a esta conciencia y a arrastrar, a jalar almas, pues te va a permitir entonces esta generosidad de vida, que en la medida que tú das, sabes que creces más, ¿no? Esas serían básicamente algunas de las virtudes que podemos ver en nuestros maestros. Sí. Aquellos que reconocemos como grandes guías, que seguimos porque nos vibran, porque sabemos que más allá de lo que puedan decirnos, nosotros lo sentimos y que los reconocemos y que sabemos que su palabra vale, ¿no? Y en ese sentido, pues nos reconocemos como discípulos de los grandes maestros que siempre nos han heredado su conocimiento y que sabemos que vamos bien guiados, tomados de su mano, ¿no? Sí, y yo diría algo más también, que quiero entender lo que voy a decir. Maestro y formador en clase. Maestro de vida para ti mismo. Sí. ¿A qué voy? El maestro debe de conservar la prudencia de ser el maestro en clases. Fuera de clase, nadie te ha pedido que sigas corrigiendo, que sigas enseñando. Qué difícil es, Sí. ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo tengo una frase que, bueno, no yo, sino retomo de los grandes maestros, que dice, consejo no pedido es mal recibido? Claro, sí, no es agradecido. Se nos olvida a veces la prudencia. Sí, no exacto. ejercemos esta virtud, no somos prudentes. Entonces, puedes ser el gran maestro, pero en tu salón de clases, en el momento en que estás formando. Una vez que sales de ese aula, de ese recinto, eres igual que los demás. Y te conviertes maestro de ti mismo. Entonces, guíate a ti, contrólate a ti, activa tu voluntad en ti y deja a los demás vivir. Bueno, ahí volvemos a la humildad. ¿Ves? Esa es una gran virtud del maestro. Un maestro que se reconoce así. Maestro para enseñar, pero en la vida cotidiana somos prácticamente iguales. Eso habla de grandes almas. Sí. Pero cuando te vuelves arrogante, pues tú crees que puedes ir. Yo ya me perdí, señor productor, ¿en qué bloque estamos? ¿En qué segmento estamos? ¿En el último? No, Wow. ya nos tenemos Bueno, que ir. Es que estaba súper interesante el sí, tema, súper ¿no? interesante. Sí, muy interesante, muy interesante. Hablando de maestro solamente cuando se te pide. He dejado de seguir un poco el Face porque ya todos son maestros. Es que Sí, ya todo el mundo aconseja, ya todo el propósito mundo de esta dice lo que moda. debes de hacer, Sí. todo el mundo pone frases del alma, seas o no maestro. Entonces, Bueno, a pues, propósito de esta respetando. moda, ¿verdad? Ujú, Pues de tratemos de que ujú. solamente esperemos que cada quien en su proceso personal pueda ir trabajando para lograr la maestría en sí mismo. Y Sí, cuando lo logren, exacto. entonces serán reconocidos. Y sabes como que tal. cuando me llega algún mensaje, he estado así a punto de publicarlo y digo, a ver, ese mensaje es para ti. ¿A dónde vas con publicar que el amor, ¿a dónde vas con publicar que no, que el respeto y los demás? Ese mensaje es para ti, así es que no publiques, guárdatelo para ti. Bueno, pues qué gusto, creo que nos tenemos que ir. Gaby Loza, gracias por acompañarnos en esta muchas gracias emisión. por la invitación. Que sean muchas más mientras llega nuestra tercera caída, que ahorita le mandamos besos y abrazos, como siempre. Sí, besos Qué y gusto abrazos, tenerte, Anita. ¿no? Y de verdad, un placer, un privilegio también compartir contigo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, yo encantada. A mí me encanta estar aquí y bueno. Oye, pues a mí me gustaría, que vengas la próxima. Sí, Ah, vamos a ok. invitarte de una ¿Qué te vez. ¿Qué te parece? parece que estés con nosotros? Y nos Encantada, acompañas claro que a sí. darle también a la conducción. Claro que sí. Aprovechando con mucho las gusto. vacaciones Me de encanta Anita, la pues, idea. ¿sí, Ok, te parece? claro que sí, Lupita. Bueno, pues muchas aceptada, gracias. ¿eh? Sí, Ya Ya está, está. aceptado. Firmada. Muy bien, sí. Ahora sí que ahora sí nos Gracias. despedimos. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Lupita, y No se olviden de mirar al cielo. Porque en una de esas, Nos pueden ver bajar. Hasta Adiós. pronto. hasta pronto.